por ejemplo, los investigadores resaltaban que los medios de comunicación, especialmente los medios impresos, la televisión y la radio, en muchos aspectos son un vehículo que puede ser deficiente para la comunicación de información científica, porque muchas veces es propensa al sensacionalismo, la omisión y la inexactitud. De ahí la importancia de que existan más periodistas dedicados exclusivamente a temas de salud y que sean ellos los que aborden estas temáticas y no los que hacen periodismo en general. Eso es en este estudio lo que vieron es que era un valor agregado a la hora de seleccionar las noticias que iban a ser incluidas en la agenda y las que no. O sea, actuaron de algún modo como gatekeepers de la información. Bueno, por otro lado, también se dieron cuenta que a pesar de que muchas veces los medios que están influenciados por intereses económicos y otro tipo de intereses que hacen que algunas noticias sean dejadas de lado y otras incluidas, a pesar de eso, ellos vieron que los periodistas científicos muchas veces tenían las mismas preocupaciones que los médicos y los científicos a los que ellos entrevistaban, en cuanto a la necesidad de ser exactos, profundos con la información, lo más precisos posible. Bueno, esto fue, digamos, como algo positivo que también encontraron en ese estudio. Bueno, después en cuanto a cuáles eran, digamos, los factores que influían en el manejo de la información de medicina o de salud, ellos advirtieron cosas muy puntuales. Una de ellas era el tiempo. Hay siempre, cada día en lo cotidiano, una ventana de tiempo en la que el periodista tiene que, por un lado, hacer una revisión de toda la información que hay disponible, hacer una selección, buscar las fuentes necesarias para que avalen esa información o no, o justamente la contrarresten. Y eso entonces es un tiempo acotado, ¿no? Y eso es un factor no menor, el tiempo del cual dispone el periodista para elaborar una noticia de salud. Por otro lado, también está el tema de elegir el ángulo que se le va a dar a esa información, que también es algo importante, y que en este estudio lo que vieron es que muchos de los periodistas, uno de los factores que influía en el ángulo que le iba a dar era cuando revisaba en otros medios qué enfoque se le había dado para ellos distinguirse y buscar uno distinto, más creativo, más original. Por otra parte, decían que la capacidad de una historia de convertirse en noticia del día se vio influenciada, por un lado, por la emergencia que tenían en ese momento de encontrar una noticia y de llenar un espacio. Por otro lado, el sensacionalismo propio de esa información, si incluía muertes, si incluía destrucciones, una pandemia, si tenía algún factor novedoso, si se trataba de un desacuerdo o una controversia en sí, y si era algo que afectaba directamente a la población o al público en general. Por otro lado, también otro factor que influyó mucho en la elección de las noticias y en las cosas que finalmente terminamos publicando, o sea, lo digo como también algo de que me sucede a diario, es el hecho de poder encontrar una fuente que sea accesible y calificada para tratar esa temática. Ese es otro factor que influye muchísimo. Después tenemos que también que muchas veces los periodistas se ven en la necesidad de equilibrar la balanza entre los intereses del medio y los intereses personales de investigación como periodista, ¿no? Y eso también influye mucho en el abordaje que se le va a dar a esa información. Por otro lado, bueno, el estudio comprobó que esto de la importancia del periodista especializado en ciencia y salud para hacer, no solamente para seleccionar la noticia, sino porque reduce mucho las imprecisiones, reduce mucho la posibilidad de que sean sensacionalistas las noticias. Y acá lo que explicaba es que muchos periodistas lo que hacen es, por ahí, aceptar lo que les demandan los medios de un titular bastante sensacionalista, pero que cuando tienen que elaborar el texto son mucho más precisos y se escapan a ese sensacionalismo del título, como que de algún modo negocian con su editor o con los productores para poder llegar a tener una información seria, digamos, a pesar de que el título, que muchas veces también, como mostraba el doctor,
puede ser dañino, ¿no? En sí, porque el público muchas veces se queda con ese título. También, bueno, digamos, de lo que no hay duda es que el periodismo puede cambiar conductas para bien o para mal, y la realidad es que ejemplos que en este momento tengo en la memoria son, por ejemplo, el caso del tabaquismo, que hubo una fuerte campaña en todos los medios de comunicación acerca, bueno, de los males que generaba el tabaquismo, y en algún punto, si bien no fueron los medios el único canal por el cual se llevó a cabo esa campaña, pero sí fue muy importante porque coincidieron los medios, digamos, en tenerlo, es un tema de agenda, se vio de algún modo reflejado en los resultados de la cuarta encuesta de factores de riesgo, donde se vio que desde 2015 a la fecha se redujo la cantidad de fumadores, ¿no? Pasamos de tener 29,7% de fumadores en 2005, no 2015, me equivoqué, 2005, a 22,2% en 2018. Son cambios positivos que de algún modo dejan ver ese impacto que tiene el periodismo, ¿no? Y bueno, del mismo modo podemos tomar, digamos, como un ejemplo inverso lo que pasó en la pandemia de gripe A de 2009, donde por un lado, por ejemplo, los medios utilizaban imágenes para ilustrar, y los medios en general, ¿no? Tanto la gráfica como la tele, de gente con barbijos. Y los médicos desaconsejaban por completo el uso de barbijos, pero sin embargo la gente salió corriendo a comprar barbijos a las farmacias y se habían agotado en muchas farmacias los barbijos, justamente por el impacto que tuvieron esas imágenes de los medios. También, gracias a los medios, por ejemplo, se multiplicó el hecho de saber que cuando uno tenía que estornudar tenía que poner el antebrazo y bueno, ese tipo y lavarse las manos, digamos, como medidas fundamentales. O sea que ese caso en particular sirvió como ejemplo positivo por un lado y negativo por el otro en cuanto a ver cómo un mensaje de salud puede hacer bien o mal o desinformar, digamos, ¿no? Después, bueno, respecto de este otro tema que les digo ahora, que es más actual, de las noticias falsas, ¿no? Las fake news, que tanto se habla hoy por hoy, y la proliferación de distintos sitios de redes sociales, ¿no? Por canales de Instagram, celebrities que se han convertido en grandes digamos, consejeros de temas de salud, aún sin tener nada que ver con temas, sin ser médicos y nada, pero bueno, que dan consejos. Y bueno, a raíz de eso me gustaría comentarles de una experiencia que están haciendo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde están brindando un curso a profesionales de la nutrición y de otros campos para que distingan la información verídica con bases científicas sólidas de las engañosas. ¿Por qué? Porque lamentablemente estas noticias falsas no solamente confunden o pueden desinformar al público general, sino incluso a los mismos especialistas, a los mismos médicos, que no necesariamente están actualizados acerca de todas las temáticas. Entonces ellos vieron que, por ejemplo, en nutrición, en el tema nutricional, había muchos mitos o falsas verdades que se habían fijado, y entonces ellos vieron la necesidad de enseñarles a los mismos nutricionistas y a otros especialistas cómo distinguir noticias falsas de noticias reales. Y puntualmente, para resumirlo, ellos entre los consejos que dan para justamente hacer esta distinción, por un lado recomiendan, primero que nada, identificar quién es la fuente de la noticia, porque dice que no es lo mismo un artículo científico publicado en una revista de prestigio o en el sitio web de una sociedad médica de trayectoria, como pueden ser la Sociedad Argentina de Nutrición o la Sociedad Argentina de Pediatría, que algo publicado en redes sociales o en un blog de un X, o sea que la fuente sea una persona desconocida. Por otro lado, ver quién es el autor de la nota. Es muy distinto un profesional de la salud que sea referente en el área y que publica en revistas internacionales que justamente un celebrity, un chef o un entrenador personal. Y también lo que ellos dicen es que es muy fácil hoy por hoy ver quién es la fuente. Con solo googlearla uno puede saber qué referencias tiene esa persona y su perfil, digamos. Por otro lado, ellos aconsejan dudar de títulos que sostengan que algún alimento, por ejemplo en este caso concreto de los alimentos, es
un alimento es increíblemente milagroso o terriblemente malo, porque justamente los superalimentos no existen y en ese sentido la clave, dicen que de una vida sana es llevar una nutrición equilibrada que incluya todos los alimentos. Por otro lado, también recomiendan que uno tenga muy presente que las experiencias personales son simplemente anécdotas y no son evidencia. Esto a raíz de que han surgido libros y también muchas personas que por casos personales, que por ejemplo, no sé, me recuerdo ahora que hay una persona que dijo que a su hijo autista lo curó a través de la alimentación. Entonces la gente cree que esto es realmente una solución y bueno, es eso, es una experiencia personal. Quizás a ella por X motivo le dio resultado, pero esto no puede ser tomado como realmente evidencia científica. Y por otro lado, también dicen que hay que corroborar que la nota tenga como referencia el artículo científico. Este es el DOI, que siempre aparece en todo trabajo científico que lleva o linkea justamente al trabajo original, ¿no? Y por último, digamos, también ellos lo que tratan de hacer es enseñarles a los nutricionistas y a otros profesionales de la salud a saber interpretar los estudios, porque muchas veces el problema que tenemos también los periodistas es que tomamos un trabajo científico y si está mal interpretado, el resultado también puede ser muy, muy malo. Así que bueno, ese es un poco el resumen que quería hacerles. Espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Agustina Sucri, realmente concreto, bien, conservando el tiempo, perfecto. Le damos la palabra al licenciado Mariano Schein. Buenas noches a todos. Bueno, para continuar un poco el tema de la charla y dentro de lo que buscaba el doctor Bruno y en su exposición inicial, él hablaba de un ámbito educativo, ¿no? De la transmisión de la comunicación en salud. Y desde mi experiencia vine un poco a tratar de analizar eso, lo que hace a la comunicación de temas de salud, porque como él anticipó en mi presentación, bueno, soy docente y tengo la particularidad de ser docente en diferentes grados, estoy de pregrado, de grado y de posgrado. Cuando uno llega en ese pregrado, que por ahí me encuentro, no sé, en la Universidad de La Matanza, lugar donde dicto clase, ahí encontramos un estudiante que está iniciando sus estudios universitarios a la par que quizás está terminando su secundario y que aspira, por ejemplo, a ser médico, nutricionista, kinesiólogo, enfermero. Y ahí empezamos a encontrar directamente la materia que yo dicto, que tiene que ver con la lectura y la escritura académica, las primeras particularidades de ese futuro profesional, ¿no? Todavía no tiene construida una identidad profesional, ni sabe de dónde se para producir un escrito y comunicarlo hacia otro. Y sobre todo en cuestiones de salud uno siempre remarca la importancia de la precisión de la palabra. Generalmente uno que trabaja mucho más la escritura más que la expresión oral, ve que cuesta un poquito la comprensión, ve que cuesta un poquito también la idea de esa comprensión traspasarla en palabras de un nuevo lenguaje, que es el lenguaje académico, uno trata de introducirlos a eso para que vaya aprendiendo. Y ahí las experiencias nos van marcando la importancia de quizás empezar a formar ese futuro profesional en lo inminente, que es quizás primero empezar a comunicarse con un docente. Cuando van pasando los diferentes aspectos, porque también me toca la parte de comunicación, y generalmente cuando uno pregunta a los futuros licenciados en comunicación si se ven en su objetivo, en su propósito algo relacionado con la salud, la verdad que todavía no tuve a alguien que dijera yo, pero seguramente se despertará más tarde, pero marca también la importancia de que tiene quizás un compromiso más social, pero quizás alejado un poco del lenguaje científico. Cuando uno llega al ámbito de grado, las cuestiones son diferentes, ya los ves vestidos con sus ambos, los ves que en realidad ya se manejan de otra manera, que tienen otra expresión el profesional de la salud, pero, por ejemplo, la universidad notó que ese lenguaje todavía no lo adquirían en la redacción de los parciales, en saber expresarse, la universidad con espacios de taller, de intercambio entre los docentes y los estudiantes a la par, en una misma mesa, encontraban que también en la oralidad había cierta deficiencia. Por ejemplo, ahí en la Universidad de La Matanza se trabajó un poco más en la redacción y la escritura, pero también se está trabajando poco a poco en la oralidad.
Y ahí es donde quizás empezamos a tomar un poco conciencia de la importancia de la comunicación. Quizás estaba más latente en las materias de grado, en los aspectos de kinesiología o quizás en nutrición, que marca una relación un poco más directa con el paciente. En cambio, en medicina, por tener gran cantidad de materias, parecía que era algo que quedaba postergado. En el lado de la comunicación de grado, cuando vamos a los futuros periodistas, siempre marco lo mismo. Yo cuando egresé de la Universidad de La Matanza, en el 2001, se cambia el plan en el 2000 y en mis 5 años de carrera tenía 2 materias relacionadas con la ciencia. Eran de 2 horas, tampoco eran un montón, ¿no? De 2 horas semanales. Pero en el plan nuevo, el plan 2000, se sacó. Y desde el plan 2000 hasta los diferentes 3 planes que se cambiaron, nunca volvió a enseñarse periodismo científico, como materia separada en la currícula. Entonces ahí donde cada docente tenía que ir articulando, bueno, ¿quién incorpora el ámbito científico? Generalmente uno lo asociaba, que como tienen teoría de la comunicación, como se presenta una tesis final, la expresión, la investigación van a ser por otro lado y la va a ir adquiriendo poco a poco dentro de lo que es una investigación académica. Pero después uno se va dando cuenta que la investigación científica es diferente, y sobre todo en el ámbito de la salud, ¿sí? Principios básicos que, como marcaba bien acá Agustina Sucri, no voy a ahondar, pero que hace al periodista al encontrar las palabras adecuadas para poder transmitirlas hacia otro. Me llevó un poco a pensar que siempre el perfil del estudiante también te condiciona. Tengo la particularidad de también, hoy en el Día del Locutor, dar clases a futuros locutores. Y cuando les hablo de por ahí empezar a producir algo en noticias de salud, generalmente los temas que sí, a mí me encanta, bueno, es que dietas, ¿sí? Cómo bajar de peso, ¿no? Todo lo relacionado con cierto periodismo más de revista, ¿sí? Que es el periodismo duro. Entonces, bueno, cuando uno empieza a leer la fuente, la verdad, digo, bueno, hace otro tema, ¿no? O si quieres aprenderlo, hacelo, pero nada, los trato de motivar. Les trato que busquen esa fuente, como bien decía Agustina, pero la verdad encontramos que no hay un gran chequeo, no saben cómo verificarlo, la medicina basada en la evidencia hay que explicarlo, ¿sí? Entonces termina siendo algo que uno empieza, bueno, lo dejamos para un posgrado, para que le interese, ¿no? Y ahí vamos pateando la pelota para adelante y cuando llegamos a un posgrado, por ahí como tenemos acá la Sociedad de Periodismo Médico y en diferentes instituciones que se han dedicado a eso, tienen que empezar a suplir un poco las debilidades de las anteriores etapas. ¿Sí? Si en realidad la conciencia se despierta un poco más temprano, quizás llegaremos a tener mayores profesionales con la habilidad de comunicar. En esta institución siempre buscamos ese logro y me parece que ahí es donde entra interesante la articulación entre las sociedades, las entidades, las universidades y los profesionales asimismo en también esforzarse un poquito en incorporar estos conocimientos. Hace poquito charlaba, porque estoy también en la Universidad de 3 de Febrero y me ha tocado en esta etapa del curso de ingreso, la licenciatura en psicomotricidad. ¿Está bien? Una licenciatura relacionada con la salud, pero no tan directa y que está tratando de consolidarse como disciplina científica, que es interesante porque uno le pregunta que te la definan y dice, bueno, depende quién, y eso está bien, está bueno. Es difícil definirla en pocas palabras, pero cuando le preguntaba cuál era la relación que la disciplina tenía con los medios, y esto estoy hablando de una jefa de cátedra, cómo veía la psicomotricidad de los medios, qué análisis hacía, dijo, la verdad me mataste. Bueno, te lo dejo pensar, la verdad todavía me debe la respuesta. Creo que quizás ahí estamos viendo que una disciplina que carece su espacio en los medios y que en realidad no sé si lo está demandando o no, que se enseñe esta disciplina en los medios, que se contemple. Entonces, cuando pensaba un poco esta charla, siempre uno rememora experiencias y uno de los primeros congresos que yo participé, ya hace más de 10 años aquí en SAPEM, siempre estaba esa puja que en realidad en el último congreso pasó lo mismo y creo que en el próximo va a pasar, ¿sí? De cuál es el rol del periodista en la información de salud, ¿no? Y la parte educativa siempre aparece rozando un poquito. Y la cuestión de la prevención me parece que es parte del trabajo que quiera o no el periodista asume, ¿sí? Yo, no porque está aquí al lado mío, pero siempre recomiendo los textos de Agustina allí en la prensa. A mí me parece que es de los que yo suelo recomendar así para los estudiantes que te lean. Y ahí donde por ahí
buscando y pensando que uno podía proponer, apareció en mi mente algo que trabajamos mucho en los cursos de ingreso, que diferentes autores trabajan, Len Coulon, un sociólogo, Paula Carlino, una investigadora. Y toma la doctora Paula Carlino, que habla de que en los cursos de ingreso hay que trabajar lo que ella denomina la alfabetización académica, ¿sí? Y me puse a pensar un poquito de eso, ¿no? En realidad, quizás de los docentes está instituida esa idea de alfabetizar académicamente, ¿sí? Pero a veces quizás en el periodismo medio, queramos o no, pero hacemos un poco de alfabetización científica, ¿no? De alfabetizar en salud, de entender eso que se nos pone enfrente, que como bien decía Agustina hoy con los nuevos espacios de las redes sociales, cualquiera parece que toma esa potestad, y el que está del otro lado, si no está capacitado, pero no capacitado en el mal sentido, sino que no ha adquirido la competencia, o alguien no se lo ha marcado, que tienen que interpretarlo así, empieza a tambalear y la interpretación varía. Y hoy en esta publicidad, esta posibilidad que dan las redes de una multiplicación masiva muy rápidamente, y como bien decía ella, de una palabra de un influencer que llega a millones mucho más rápido que el médico en el consultorio, termina siendo algo peligroso. La idea es un poco utópica, ¿no? Pero me parece que desde los espacios que tenemos aquí, seamos pocos los que estamos acá, ojalá que sean mucho más los que nos vean después por la web, proponer un poco eso, ¿sí? De esa alfabetización que cada uno de los periodistas podría tomar dentro de lo que le competa para no solo dar esa información, sino también ir de a poquito incorporando algo en lo que es el aprendizaje de cómo leer esas noticias de salud. Así que no había hablado con Agustina, pero lo que dijo al final me quedó justo, y hasta el doctor justo me mandó que yo hablara después de ella. Si quedaba después de acá del doctor, terminaba un poco perdido. Lo interesante, me parece, de este espacio es que somos un montón de disciplinas, y que me parece que desde todos empezamos a cumplir ese pequeñito rol que podemos jugar cada uno, donde sea, desde las redes, desde el consultorio, desde el medio de comunicación, desde el aula. Podemos ir generando un cambio en lo que es la comunicación en salud. Es un desafío interesante que uno va a dejarle acá para que lo piensen, para que lo reflexionen, pero cortito y conciso la apuntaba un poco a tratar de proponerles esta utopía, si quieren llamarlo hoy, pero me parece que ya hay muchos que lo están trabajando, por eso la destacaba Agustina, porque creo que suma ese granito de arena. Nada más y gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Mariano. Y ahora le pedimos al licenciado Alejandro Baldassarre que tome la palabra. Bueno, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, querido presidente de la SAPEM, por esta invitación tan especial, por tus palabras para mi presentación. Gracias a los oradores que me han precedido, Agustina, Jein Hijo, un fenómeno, que realmente me permiten seguir aprendiendo, porque tiene que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver con la importancia, ¿no es cierto?, de la comunicación en medicina y en todo lo que nosotros tenemos que incorporar, porque se dice que nosotros sabemos. Y yo creo que es más lo que creemos que sabemos que lo que sabemos. Así que muchas gracias, de verdad. Un aplauso fuerte, porque ellos son nuestra esperanza. Nosotros estamos volviendo, pero ellos son nuestro futuro, ellas son nuestra esperanza para entender la importancia de la comunicación y hacerlo cada vez mejor. Dicho lo cual, plan de vuelo para un viaje seguro. Voy a ser disruptivo, como se dice ahora. Si no sos disruptivo, no existís. Entonces voy a ser disruptivo y transgresor. Pero ustedes se van a dar cuenta cuando estoy informando y cuando estoy opinando. Y si no, lo voy a aclarar. En segundo lugar, voy a cometer simplificaciones o voy a incurrir en ellas en razón del escaso tiempo con el que contamos, porque como bien decía Jein, si no nos pasamos a un esquema de seminario, taller y de días de duración. Y la idea es tratar de compactar lo más posible esto que tenemos para decir hoy. Y en tercer lugar, espero tener, digamos, la posibilidad de transmitirle cosas que a ustedes les sirvan, ¿sí?, pese a su carácter provisional.
Porque en ciencias sociales el peor enemigo de la verdad no es la mentira, es la certeza. En virtud de lo cual, larguemos. Voy a repreguntar, en virtud del tema de hoy, la importancia de la comunicación en medicina. ¿Es importante la comunicación en medicina? Y yo voy a contestar, no. No sirve absolutamente para nada. Y ya sembré el caos. Me encantó. Ya sembramos el caos, pero lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar. En la medida que. Esto de lo que nos hablaron Agustina y Jain, ¿no? Una definición operacional válida que nos permita soportar la prueba de la experiencia. Pero en la medida que significa también que no puedo comunicarle a B las cosas tan fácilmente desde A para que la cosa sea muy comprensible de entrada, ahí nomás, que cumpla con todos los requisitos que debe cumplir la transmisión de la información y el pulso que tenemos que darle a la comunicación para que ésta prospere. Por lo tanto, cambié totalmente lo que iba a decir. Voy a hablar particularmente de cómo pensamos la comunicación con nuestros equipos de trabajo. Ustedes saben, Mario lo ha dicho, tengo la dirección de educación y desarrollo organizacional de una consultora con más de 70 consultores y el doble de clientes. Amén de presidir una empresa distinta en la que también me manejo como docente, porque gran parte de mi vida profesional ha transcurrido académicamente también y sigue transcurriendo académicamente también. Y lo peor es que tengo puesto siempre los tres sombreros, el de administrador, el de comunicador y el de psicólogo social. Entonces armo unos líos espantosos. Trato de que esta confusión mental mía que me lleva adelante no sea tremenda para la gente que me sigue, para la gente que trabaja conmigo y con la que tenemos que trabajar. Un pensamiento sistémico y que define lo que para nosotros es la comunicación. Y damos siempre una definición de comunicación lo más general posible que nos lleve a no pelearnos a las patadas. Porque tenemos que ser prácticos, tenemos que ser operativos. Para nosotros la comunicación es un proceso transaccional, predominantemente persuasivo, que utiliza todos los medios de transmisión a su alcance y que supone un beneficio recíproco para los actores del campo comunicacional. Explico y desgloso y voy una por una. Cuando hablo de proceso transaccional estoy diciendo que se basa en intercambios tanto simbólicos como materiales, pero esos intercambios tienen una particularidad, tienen que tener sentido para el otro, tienen que tener un significado común, si no, no hay intercambio, el intercambio tiende a cero. Digo que es predominantemente persuasivo porque tengo que poner en juego toda mi capacidad empática y de alteridad. Es decir, tengo que tratar de ponerme en el lugar del otro, no solo afectivamente, sino intelectualmente también. Vamos por la misma autopista. No colisionamos, no competimos. Inauguramos un proceso cooperativo, ¿no? Que utiliza todos los medios de transmisión a su alcance. Me indigna hablar de medios de comunicación social. Pocos son medios de comunicación social. Son aquellos que cumplen con un fin social y no todos lo hacen. Y la comunicación, en realidad, tiene mucho más que ver con esto de, como decíamos, poder mirarnos a la cara, como decía Mario, con toda nuestra capacidad de comunicación gestual y no gestual, y luego veremos de qué se trata esto de que si hemos logrado comunicarnos o no. Que utiliza los medios de comunicación a su alcance significa que me voy a valer de todo aquello que el herramientario de medios me proporciona. Medios orales, medios gráficos, medios audiovisuales, electrónicos, los habidos y por haber. ¿Sí? Porque tecnológicamente el mundo nos supera también en temas de transmisión. Y que supone también un beneficio recíproco para los comunicantes, es decir, tiene que ver con el intercambio de compensaciones y recompensas. Y no tiene que ver con una valencia económica.
tiene que ver con actitudes, con necesidades, con normas, con valores, con todas aquellas cosas que nos definen como personas y que nos permiten establecer una comunicación sostenida con el otro, ¿sí? A su vez, este modelo tiene un propósito y tiene también una finalidad. El propósito va a ser tratar de neutralizar la confusión sobre un tema, pero también el de reducir incertidumbre. Siempre es un propósito. A veces lo logramos, a veces no. Y hay también una finalidad. Esta finalidad tiene que ver con evitar, a como dé lugar, la soledad y el aislamiento. Esto que Marx denominó alienación, lo que Max Weber denominó desencantamiento del mundo, lo que Durkheim y Merton después definieron como anomia social. Y en ese tránsito entre el propósito y la finalidad es cuando se despierta la vocación del comunicador, cuando ponemos toda la pasión para tratar de que la cosa funcione, como esa película de Woody Allen, que yo recomiendo siempre, Wherever It Works, véanla por favor, tiene que ver con la comunicación y con lo que estamos diciendo a otro nivel. Necesitamos entonces, visto el modelo de abordaje, una estrategia de afrontamiento. La estrategia de afrontamiento significa que me subo a un tobogán por el cual me voy a deslizar y voy a llegar rápidamente al ámbito de la aplicación, de la teoría a la práctica. Un puentecito, algo que me permita caminar, algo que me permita darme cuenta de cuáles son los obstáculos y cuáles son las posibilidades de puertas abiertas para que el flujo comunicacional no se detenga. La estrategia consta de 3 ejes y 6 componentes primarios. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Yo pregunto porque la verdad es que sé que es un tema complejo y difícil y que tiene que ver con nuestras mecánicas de trabajo, pero bueno, de alguna manera intento complementar todo lo bien dicho hasta ahora y proponer una visión no distinta, pero sí complementaria. Esos 3 ejes. El primero es el de aprendizaje, el segundo es el de dinámica y el tercero es el de consistencia. El aprendizaje, y voy a demostrar, este es el currículum con el que me presentó Mario, ¿sí? Casi 40 años de actividad profesional, académica y empresaria dedicada al sector salud, ¿sí? Ahora bien, no dice lo más importante, que he invertido años y dinero y esfuerzo en el ancestral arte del origami. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que si tengo que afrontar problemas de comunicación en un mundo globalizado, postmoderno, tecnotrónico, profundamente desigual y líquido, no basta con todo lo que creo que sé. Tengo que reconciliar lo que sé con lo que creo que sé. Sigamos con el arte del origami. No es académico, pero sirve. En mi mano izquierda, la derecha de ustedes, esto es lo que sé. En mi mano derecha, a la izquierda, esto es lo que creo que sé. ¿Se ve? Este es el mundo de la emoción, de los sentimientos, de las sensaciones. Este es el mundo de la intelección. ¿Sí? Este es el mundo de la razón, de la lógica. Este es el mundo del arte y las humanidades, pero también del prejuicio, de los mitos, de las leyendas, de las creencias. ¿Sí? Este es el mundo de la cognición, este es el mundo de las posibilidades, este es el mundo de las probabilidades. ¿Se entiende? Si yo digo, pienso, luego existo, ¿dónde estoy? ¿Acá o acá? Señalen. ¿Acá? Perfecto. Si yo digo, nada de lo humano me es ajeno, ¿dónde estoy? ¿Acá o acá? Perfecto. Ya me puedo ir. Extraordinario. Y nuestro aprendizaje, que es eje de nuestra estrategia,
de nuestro sistema de trabajo, tiene que ver con reconciliar ambos mundos. Y este aprendizaje de la reconciliación, que premios Nobel de Economía como Kahneman, en el año 2002, estudiando el problema de la psicología en economía. Kahneman es psicólogo. No es economista, pero le dieron el premio Nobel de Economía, porque él estudiaba aquello que tiene que ver con los juicios que las personas emitimos cuando juzgamos determinadas situaciones, y por supuesto con la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, ¿sí? Y él dijo que este es el mundo del pensar rápido, que el 80% del tiempo contestamos por acá. Y este es el mundo del pensar despacio, un pensar reflexivo que nos lleva de alguna manera a, con mucha responsabilidad, explicar lo que pretendemos decir como en una reunión como la de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida en que nosotros reconciliemos, estamos ganando en inteligencia, esa inteligencia que Goleman popularizó como emocional, ¿sí? Nosotros la llamamos inteligencia humana, profundamente humana, para diferenciarla de la instintual y de la artificial. Y esa inteligencia humana nos tiene que permitir obtener equilibrios, ¿sí? Porque de alguna manera vivimos en un mundo, como habíamos dicho, muy desequilibrado. Y estos equilibrios son los que nos permiten poner a nuestra comunicación medianamente en orden para cumplir con el propósito y con su finalidad. Dicho lo cual, y para los comunicadores, y concluyo con el modelo de abordaje. Aquí está la ética del contenido, aquí está la estética del mensaje. ¿Se entendió? El segundo eje es el de la dinámica. La estrategia tiene que ser lo suficientemente funcional para adaptarse a los cambios. Voy rápido ahora porque veo que me quedo sin tiempo. El tercer eje tiene que ser la consistencia, tiene que tener estabilidad en el tiempo y a la vez me tiene que permitir detectar desvíos, ¿sí? Corregir desvíos pensando en acción, que es lo más difícil de todo, ¿no? Y luego entonces vamos a ver cuáles son los componentes o los 6 componentes, cada uno de ellos con valencias tanto negativas como positivas. Depende, me permitan acelerar el flujo de la comunicación o en su defecto obstaculizarlo, para lo cual voy a tener que tomar decisiones y voy a tener que tomar prevenciones. Y aquí ya voy a aumentar la complejidad del problema, ya no hablo de la comunicación en medicina, sino que hablo de la comunicación en salud. Si la medicina es una creación intelectual y científica, esta creación intelectual y científica se magnifica en un sector de actividad que se llama salud, ¿sí? El primer componente para mí es la cuestión ideológica, que definimos como confrontación ideológica. La confrontación ideológica tiene que ver con lo siguiente. Miren, desde Carrillo hasta Rubinstein, la salud se escribe y se piensa con la justicia social, pero se financia con el capital. Por favor, no lo combatamos más. Decíamos hoy, y vuelvo al origami, que siempre es muy útil, tenemos que cubrir demandas infinitas con recursos finitos. La ecuación no cierra. PBI argentino en salud. Aproximadamente entre el 2002 y el 2015 se llegó a dar casi un 10% del PBI. Supongamos que el PBI se mantiene constante, lo cual es una mentira, porque con la devaluación de 600.000 millones de dólares pasó a 448.000, según estudios de Miguel Bain. Pero vamos a manejarlos con números redondos, para no hacer lío. 600.000 millones de dólares. Supongan que estamos invirtiendo el 10% del PBI en salud. Nos iríamos a 60.000 millones de dólares. Divido 60.000 millones de dólares por 44 aproximadamente millones de habitantes que tiene el país. Saco un per cápita de 1.363 dólares por año. Paso 1.363 dólares por año a pesos. Cotización del dólar día de hoy, 44. Me da 55.000 pesos por año. Por lo tal, un poquito más. Y me da una cifra final aproximada en pesos de 5.550 pesos por mes. Eso es lo que se supone que gasta cada uno de los argentinos para el cuidado de su salud, la recuperación de su salud, la atención de su salud, la prevención, etcétera, etcétera.
¿Cuál es la conclusión? En la Argentina se gasta mucho y mal. Tenemos un alto nivel de accesibilidad, tenemos discontinuidad diagnóstica y terapéutica, tenemos baja calidad de atención. No me estoy refiriendo a casos particulares, estoy hablando de promedios y estoy generalizando. Hay cosas, desde luego, magníficas, pero estamos hablando de lo que nos pasa a los argentinos en general con este problema. Y por supuesto, bajo impacto sanitario. ¿Qué sería lo deseable? Tratar de mantener un buen nivel de accesibilidad, con continuidad diagnóstica y terapéutica, y lógicamente con un mayor nivel de calidad, y a la vez que aumentan cada uno de esos factores y se potencian, un mayor nivel de impacto, que desgraciadamente no tenemos. Y esto se evidencia fundamentalmente en un tercio de nuestra población, que es el que está luchando contra la pobreza estructural y la miseria cada uno de los días de sus vidas, de un tiempo a esta parte sobre todo. Voy a volver a este tema, paso al segundo componente, que nos va a permitir ampliar un poquito esta visión que estoy dando. El segundo componente es la oposición de intereses o la prevalencia de intereses económicos. ¿Sí? Nada es casual. Nosotros dijimos que se produce una riqueza tal que 5.550 pesos por mes por argentino. Pero miren, nosotros hace 8 años que investigamos el nivel de costos del programa médico obligatorio en forma sistemática. Actualmente todavía no publicamos este año, lo vamos a publicar seguramente para el mes de septiembre y como todos los años lo vamos a presentar en Salud. Estamos pensando aproximadamente, no lo tomen como dato, pero tómenlo como aproximación, en 2.700 pesos por persona, ¿sí? Sin contar gasto de bolsillo. Pero ¿cómo? Si nos cuesta 5.550 pesos, 2.700 por persona, tenemos un problema. Alguna cuenta no nos está dando. Y efectivamente, cuando repasamos la conformación, la configuración del sector salud, nos damos cuenta que tenemos un subsector público, un subsector de la seguridad social, un subsector privado, en franca oposición de intereses. Culturas diferentes, segmentaciones diferentes, financiamientos diferentes, pero eso sí, quédense tranquilos que hay un solo pagador. ¿Saben quiénes son los pagadores? Nosotros. ¿Ok? Todos nosotros. Sea a través de nuestras contribuciones e impuestos que van al subsector público, sea a través de los aportes de empleados y empleadores desde el punto de vista del mundo del trabajo, o sea desde el pago voluntario cuando me adhiero a un sistema de medicina prepaga. ¿Sí? Y esto nos lleva a la antropología estructural del sistema. El paciente, el prestador y el financiador. Elevemos la complejidad, sistema utilizador, sistema prestador, sistema de financiamiento. 3 sistemas que no están alineados, 3 sistemas que encarecen el gasto en salud. Débil cooperación intersectorial, inconvenientes de fondo importantes. No nos olvidemos de la presión de la industria tecnológica y del medicamento, ¿no? Que tienen evidentemente intereses muy importantes. Y además, por favor, súmenle el problema de coberturas obligatorias, es decir, coberturas por ley. Súmanle la judicialización de la medicina, súmenle la medicina defensiva por parte del médico, súmenle la sobreprestación o sobredemanda, súmenle fraude y corrupción. Entonces van a ver cómo los 5.550 pesos se entienden, ¿sí? Pero la verdad es que a la gente le llega la mitad. Pasamos después de estos 2 componentes al 3.0, y sí, en honor a la brevedad voy a terminar con él, pero voy a mencionar el resto para no dejarlos ahí. Hablamos entonces de la confrontación ideológica, hablamos de la oposición de intereses. Pero el grave problema, como mencionaban hoy, queridos amigos, tiene que ver con la incapacidad
de los actores relevantes para sentarse en la misma mesa y dialogar. Es decir, ¿cuál es el modelo de salud que necesitamos los argentinos? Y en esto el Estado tiene una enorme responsabilidad, porque debe ser el convocante. Y en esa mesa se tienen que sentar todos, como decía Mario, aprender a escuchar, aprender a escucharse, sin prejuicios y sin desconfianzas. Porque en ese sentido vamos a construir entonces una política activa de salud, una política pública de salud activa, que ponga el foco como eje en la atención primaria de la salud, que ponga el foco en los determinantes sociales de la salud, que establezca claramente cuáles son los grupos más vulnerables y las enfermedades prevalentes más importantes dentro de esos grupos vulnerables para priorizarla. Y de esa manera, con confort asistencial, más calidez, vamos a tratar seguramente de ir equilibrando esta balanza que de no mediar una intervención decisiva no va a ser posible. Se propone la creación de agencias, como es la CONETEC, como es la CNET. Creaciones de agencias que en nuestro caso están en su raíz apenas. Todavía no escucho dictámenes de la CONETEC que se hizo porque no salía la CNET. Es decir, como decía algún viejo político nuestro, crea comisiones para que las cosas no salgan. Les recuerdo que en Uruguay, desde 1980, funciona el FONARE, el Fondo Nacional de Recursos, 1980, que se creó al efecto de la cobertura de prestaciones de alta complejidad. Recientemente se incorporó la cobertura de medicamentos de alta complejidad, lo que insume un 20% del fondo. ¿Sí? Pero lo importante es que a este fondo contribuyen tanto empleados como empleadores, igual que en nuestro sistema de trabajo, pero también existe el aporte de rentas generales. Y donde además se fortalecen las guías clínicas, los protocolos y guías clínicas sobre patologías prevalentes, al efecto de homogeneizar recursos, de equilibrar el sistema. Podría hablar de más equilibrios, pero me voy a ir. Les comento los últimos 3 componentes que tienen que ver con las usinas de desinformación, un tema que ya se tocaron los chicos, por eso no voy a incurrir más en él. Y desde luego la visión del mundo, ¿no? La experiencia comparada. Creo que estos factores que nosotros tomamos en cuenta desde el punto de vista estratégico tiene que ver con que si vamos a hablar de algo importante, como se trata de la comunicación en medicina, bueno, no nos encuentre sin mochila, que tengamos los suficientes elementos para aportar, para poder demostrar, para poder justificar, para poder defender y para poder comunicar. Solamente con fundamentos sensatos vamos a lograr que la comunicación en medicina, y concluyo, es re importante, en la medida que... Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo les pido que se queden aquí porque seguramente va a haber preguntas. Vamos a pasar a la segunda parte, que son los aportes. Los aportes desde el punto de vista de que hablamos de la medicina, estamos hablando de especialidades. La primera que vamos a pedirle que venga junto a nosotros es a la licenciada Irma Zurita. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, psicóloga de la planta titular de la carrera profesional del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, coordinadora del equipo de psicoprofilaxis clínica y quirúrgica y transgénero de la División Salud Mental del Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez. Vamos a ver la comunicación, la importancia desde el punto de vista psicológico, ¿no? Más allá de eso, el tema de la información médica es algo que nosotros trabajamos continuamente, los psicólogos con los médicos, porque forma parte de lo fundamental para el paciente, porque es lo que en realidad nosotros llamamos la fundación de la relación médico-paciente, la información. Esta información siempre tiene que ser dada por el médico. Y tomando lo que nos ha dicho el último disertante, una de las cosas que siempre remitimos a los pacientes es que esa información sea dada por el médico. Lamentablemente las redes sociales, Google,
hoy el doctor Google, podríamos decir, hace muchas veces estragos, porque más allá de estar enfermo, que ya de por sí a uno le da miedo cualquier enfermedad que uno tenga, esa información generalizada genera mucho más temores de los que tendría que generar, ¿no?, si esa información es realizada por un médico. Bueno, muchas cosas ya se dijeron, yo voy a ser rápida en algunas cosas y... bueno, listo, sí, después yo te digo, pero lo ponemos a lo último, con imágenes, pero después lo vamos. Búscala ahí nomás. Bueno, ¿qué es informar? Informar es comunicar, dar a conocer, entender, advertir. No hay una carpeta de imágenes. No, después cuando... búscala ahí nomás, para abajo, la hay nada. Esta imagen es un Todavía Word. no la abrimos. Y todo eso ya lo dijeron, ¿no? De alguna manera lo que es informar. Bueno, ¿qué posibilita la información? Por un lado es un derecho, esto lo tenemos que saber, obviamente, ¿no? Todos los que trabajamos en salud sabemos que es un derecho de la información a todo paciente. Pero por otro lado es un prerequisito para el ejercicio de los restantes derechos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho al no tratamiento, el derecho a decidir morir y no seguir, que nos cuesta muchísimo muchas veces cuando un paciente dice, no quiero seguir. Bueno, a todos nos cuesta aceptar la muerte, por supuesto, para los psicólogos esto se llama aceptar la castración, ¿no? Término psicológico, pero que realmente tenemos que trabajar siempre con el deseo del paciente. Es muy difícil también cuando un paciente nos dice, yo no quiero seguir y lo que deseo es morirme. Bueno, no es sin acompañamiento eso, también es con el acompañamiento psicológico la muerte, porque hay maneras y maneras de morir. En el contexto de la relación médico-paciente, el correcto manejo de la información adquiere una capital importancia, que redundará en el éxito o el fracaso de dicha relación. Como dije recién, estipulará, dificultará el establecimiento de una alianza terapéutica entre el médico y el paciente, lo que en definitiva va a ser lo que condicionará el desarrollo del tratamiento. El manejo de la información descansa en tres pilares fundamentales: qué decir, cómo decir y cuándo decir. Estos tres elementos estarán determinados tanto por las características del médico como por el del paciente. Y es en torno a ellos que se va a dar esta relación. Algo de esto también ya fue nombrado. Así que, por supuesto, lo paso. Armando Roa, en su libro El enfermo terminal y la muerte, nos dice: todo diagnóstico debe entregarse en forma prudente, en el momento oportuno y de modo que queden a salvo las esperanzas del enfermo. Todo diagnóstico, aunque sea un diagnóstico terminal, porque todos somos terminales, todos somos finitos. Esto es muy importante. El pronóstico debe quedar abierto, pues nadie puede conocer por completo el curso que tomará el mal en tal cual o en tal caso. No tiene por qué asimilarse a los promedios estadísticos, aunque haya protocolos, obviamente, por el cual los médicos se tengan que guiar. ¿Qué informar? Siempre la verdad, siempre la verdad. Ahí está la habilidad del médico, radica en presentar los datos ciertos, considerando la capacidad de elaboración de cada paciente, ¿no? Esto incluye, comunicar el diagnóstico, por supuesto, que implica nombrar la enfermedad, el tratamiento y el diagnóstico. Ya el último disertante nos dijo, de alguna manera, bajar la información al nivel de entendimiento del paciente. Esto es muy importante. ¿Cómo informar?
incluye canal a través de la información que es referida al paciente. Es el acto de informar que no debe ser un proceso mecánico. Lamentablemente el tema del consentimiento informado, mal entendido, ¿no? Cuando lo tomamos defensivamente, en esto me incluyo, porque yo también tengo que dar consentimiento informado como psicóloga, mal entendido hace que haya gente que vomite información en esto. Debe darse siempre según las necesidades del paciente. Debe ser expuestas con claridad, en forma sencilla y dosificada, ya que la comunicación no debe constituirse en un acto único. Es un proceso. ¿Saben por qué? Porque la psiquis no tiene la posibilidad de asimilar toda la información de una. Ya con decirle a alguien que está enfermo, primero tiene que asimilar que está enfermo. Si encima le vamos a decir, por ejemplo, que se tiene que operar, ya tiene que asimilar todo lo que implica y el miedo a lo desconocido que es entrar a un quirófano. Si le decimos que tiene algo oncológico, ya directamente lo remite a la muerte. Lamentablemente es una palabra que remite a la muerte, ¿no? Y que es muy difícil sacar ese mito, porque nos podemos morir de cualquier cosa, tal vez, y no de un cáncer, ¿no? Que generalmente es lo más seguro. Bueno, ¿voy bien con el tiempo? Bueno, entonces lo dejo acá, ahora sí, ¿no? Ponemos las imágenes que te pedía. Bueno, puse estas 3 imágenes, ¿por qué? Tuvimos en un momento la posibilidad, algunos que son del hospital recordarán al doctor Schuster, de trabajar en forma directa, interdisciplinaria, con el equipo de patología mamaria. Ellos le daban la información a la paciente y nosotros, los psicólogos, estábamos ahí al lado. Cuando terminaban de darle la información, nos quedábamos trabajando con el impacto de la información en el psiquismo. Le pedíamos que dibuje una persona, ¿no? En el dibujo de la persona, como ven, aparece sobre todo en la última, ¿no? Fíjense que no hace falta ser psicólogo para darse cuenta de lo que es el desvalimiento, de lo que es incertidumbre, que también se nombró, de lo que es sentir la sensación de pérdida. Una de las pacientes se dibujó directamente sin la mama, la sensación de pérdida en la falta de cabello. En la última, la lluvia que le cae todo sobre el cuerpo, las lagunas, ¿no? Que podemos pensar ya en lágrimas que podrían estar de alguna manera representando. Las cargas, fíjense en la última, todas las cargas que lleva con esa información recibida. Los ojos, la mueca de la boca a punto de llorar. Bueno, solamente quería mostrarles estas imágenes para que vean el impacto de la información, aun cuando está dada como acabo de decir. Por eso es muy importante que cuando hay enfermedades de este tipo, rápidamente se pueda derivar al psicólogo para empezar a trabajar esa información. Nosotros, por supuesto, no damos información médica. Aunamos el puente entre el médico y el paciente para que la información sea recibida por el médico. Pero sí ayudamos a procesar la información, a minorar los efectos del impacto de la información y, por supuesto, a la adherencia al tratamiento y a transitar la enfermedad de la mejor manera posible. Muchas gracias. Irma participa de otra actividad, por eso le entregamos su diploma y la liberamos. Muchas gracias, Irma. Ahora vamos a pedir a la doctora María Varas. La doctora Varas es especialista en pediatría, es la jefa del Departamento Materno-Infantil Juvenil del Hospital Álvarez y periodista médico. Ha estado con nosotros en SAPEN y realmente ha desarrollado programas radiales y de la parte de comunicación es una de las personas que más sabe comunicarse. Muchas gracias. Bueno, ya tengo un compañero de cursada.
Bueno, muchas gracias, buenas noches. Realmente es un placer para mí estar acá con ustedes. Y cuando Mario me invitó, yo pensaba, bueno, esto, ¿no? Cómo la comunicación y los medios de comunicación y los mensajes atraviesan la sociedad, atraviesan la economía, atraviesan la cultura, atraviesan la subjetividad colectiva y atraviesan la salud. Y cómo nos atraviesa o cómo yo veo ese impacto sobre la salud infantil. Porque creo que atraviesa por un lado porque impacta directamente sobre niñas, niños, adolescentes. De hecho, cada vez en forma más precoz y más sostenida, los chicos acceden a medios de comunicación, ¿sí? Muchas veces incluso sin una supervisión de adultos. Entonces, ¿cuánto impacto tienen en ellos en forma directa? ¿Sí? Es más, muchas veces resignando otras actividades de chicos, ¿no es cierto? O sea, no solo por el impacto directo que tienen, por el tiempo que permanecen en contacto con medios de comunicación, sino también por el alejamiento que tienen de otras actividades que habitualmente reconocíamos como actividades de niños o de adolescentes. Y a su vez por el impacto que tiene sobre los adultos, cómo los medios de comunicación impactan sobre los adultos que tienen que cuidar, proteger y acompañar en la crianza a esos chicos. Y pensaba lo importante de los medios de comunicación en la prevención de enfermedades, en el acompañamiento de la crianza, en la posibilidad de hacer, por ejemplo, una campaña masiva de vacunación y que ella sea exitosa, la prevención de accidentes, la promoción de una vida más saludable para los chicos, el impacto de la alimentación, de la actividad física, de la lectura, cómo puede promocionarse y trabajarse desde los medios de comunicación, desde sus mensajes, desde la publicidad. Entonces, como un valor importante, pero también pensaba cómo un medio de comunicación y un discurso comunicacional hegemónico también puede comportarse como un modelo médico hegemónico instalado e inapelable. Porque así como se puede promover una campaña de vacunación, también se puede establecer una campaña antivacuna, ¿sí? Y así como sabemos que el 80% de las infecciones en los chicos son virales y son autolimitadas y es innecesario el uso de antibióticos y es innecesario el uso de medicación sintomática salvo analgésicos o antitérmicos, tenemos en el consultorio todos los días un padre o una madre que en base a lo que escuchó en la televisión, que googleó, que leyó, exige, busca y pide un medicamento que le devuelva rápidamente la salud a su hijo resfriado. Porque escuchó que hay descongestivos, jarabes para la tos, ¿sí? Y lo pide en el consultorio, en el mejor de los casos, porque nos da la posibilidad de explicarle que no lo necesita y que se va a curar solo y que probablemente, a pesar de la urgencia en volver a trabajar y al colegio y demás, nada va a hacer que ese proceso sea más rápido. Es en el mejor de los casos, pero en una de esas googleó y automedicó, ¿sí? Y entonces, ¿basado en qué? En esa magia que compró y que le vendieron a través de los medios, que le va a devolver un hijo sano sin medir los costos de la resistencia bacteriana a los antibióticos, de las complicaciones
de un antiespasmódico en un dolor abdominal infantil, que puede ser un cuadro agudo quirúrgico, sin medir el efecto adverso de un antitusivo en un chico que está lleno de secreciones y que por no poder toser no las puede movilizar. Y también pensaba como algo semejante, es conocido el impacto que tiene la difusión, la producción y la difusión de alimentos de alto valor calórico, ¿sí?, de escaso valor nutritivo, y cómo los medios de comunicación, ¿sí?, difunden esto. ¿Y a quiénes se los difunde? ¿A quién está dirigida? Es a los chicos, porque son los que más consumen esto, porque los que más lo piden, más lo reclaman. ¿Quién es el que más pide una golosina? Pero no es inocente, porque el chico también de alguna manera es el que demanda la compra familiar. Los padres programamos las compras familiares en base a lo que comen y lo que consumen los chicos. Y no es inocente, porque si instalo un hábito en un chico, ese va a ser perdurable y a su vez tiene la posibilidad de ser transgeneracional, porque también lo va a transmitir a sus futuros hijos. Y bueno, y así estamos. Tal vez con la epidemia de obesidad infantil más importante de las hasta ahora conocidas, ¿sí?, con el riesgo de diabetes, hipercolesterolemia, trigliceridemia, que ha dejado de ser una preocupación a lo mejor como lo era solo para los adultos, para instalarse ahora también en la población infantil. Entonces, yo les agradezco la invitación, porque me parece que es esto lo que necesitamos: políticas públicas y un debate, ¿sí?, un encuentro entre comunicadores, entre equipos de salud, entre la sociedad, para poder discernir, para poder establecer aquello que realmente persigue y busca un estado de bienestar y de salud, de aquello que solo responde a necesidades o a políticas de mercado, de marketing y de ganancia. Así que bueno, les estoy agradecida, sobre todo porque me llevo un montón de conceptos que me han vertido todos los oradores, y porque me han permitido compartir un poquito aquello que me desvela, que es la salud infantil. Muchas gracias. Le pedimos ahora al doctor Araujo que se acerque. El doctor Araujo es médico y odontólogo, especialista en oncología, periodista médico, miembro de la comisión directiva de SAPEN y ha ocupado la presidencia de SAPEN. Nos interesaría ver cómo es la parte comunicacional en el aspecto oncológico, ¿no? Buenas noches. Gracias por la invitación, doctor Bruno. La población en general, cuando lee un periódico cualquiera, lee, de pronto dice: nuevo tratamiento contra el cáncer, ha demostrado una eficacia del 92%. ¿Qué está leyendo? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere ese artículo diciendo el 92%? ¿El que está leyendo sabe con quién se hizo el estudio? ¿Son seres humanos o son ratones? No se aclara. Ah, pero de fuentes conocidas. Entonces, ¿a qué se debe que eso ocurra? Y además, en todos los diarios la información es parecida. Dice casi siempre lo mismo. ¿Por qué? Es una gacetilla que el laboratorio interesado en el producto ha elaborado, ha convocado a los periodistas a un ágape muy bien servido, muy lindo, en un hotel de 5 estrellas, en el cual un periodista ha expresado y ha presentado la gacetilla, que se le entregó a todos primero, para que sepan a qué referirse, y que con un poco de suerte hay un especialista internacional que a lo mejor está participando en un congreso nacional,
que va a reafirmar, a ampliar o a consolidar esos conceptos, dado que es fiel a los intereses del laboratorio que lo contrató para ese evento. Entonces ustedes están leyendo, según el diario que les toque, una información que puede estar bien o mal traducida por el periodista de turno. Hoy escuché que han mencionado que a veces la información no es correctamente trasladada al periódico y puede haber efectivamente errores, pero generalmente el público, el lector habitual, no percibe esos errores porque tiene que conocer otros detalles. Pero lo cierto que está ocurriendo entonces que esa información no deja un saldo positivo, porque cuando terminan de leerlo dicen, ¿y qué sirve esto? Ojo, están haciendo una propaganda muy bien orquestada. Esto ocurre a nivel mundial, en todas partes. El estilo es casi siempre el mismo, en el cual se manifiesta una avanzada de que hay un producto que se está investigando, que se hizo estudios en animales, que a lo mejor se hizo una fase 1, un comienzo de estudio de los seres humanos, pero para que esté en el mercado van a pasar 4 o 5 años. O sea que faltan un montón de pruebas que consoliden, que aseguren, que muestren, que señalen que hay resultados favorables a nivel del ser humano y que son mejores que si no se le da nada. Porque muchas veces los grandes productos que cada vez valen más, aplicados al ser humano, no mejoran la calidad de vida ni mejoran la sobrevida sin tratamiento. O sea que no sirven para nada. Sí, sirven, está mal lo que digo. Sirven para que el laboratorio aumente su economía, que la mejore enormemente. De eso no cabe ninguna duda. Porque fíjense qué curioso, los medicamentos a medida que aparecen siempre son más caros, nunca es más barato que el anterior. No, son siempre más caros, así sean inferiores, no importa. El precio varía siempre, pero en ascenso. Por lo tanto, esta maniobra publicitaria hábilmente orquestada es muy frecuente. Y lo común es que cuando ustedes leen el artículo, dicen, yo creía que era una droga para el cáncer nueva, que se puede usar, así ya la puedo utilizar. Sin embargo, a pesar de eso, mucha gente acude a preguntar en los hospitales, en los laboratorios, al médico, cómo tiene que hacer para conseguir eso, porque es imprescindible para mejorar la salud del familiar afectado. O sea que se crea una falsa expectativa, lamentablemente, con mucha frecuencia, lamentablemente, que no sirve para nada. Sirve para que la gente dice, y ese artículo al final no me dijo nada, no entendí nada, no aprendí nada, no sé nada. O sea que después del artículo sabe menos que antes de leerlo. Esta propaganda avanzada es una información científica adaptada a las circunstancias y que desgraciadamente es un hábil ejemplo publicitario que no conduce a un terreno positivo para el lector. El lector habitual, el de todos los diarios, el de todos los días, el de cualquier parte de la población. Eso es todo. Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y para cerrar la mesa de hoy, vamos a pedir a la periodista Ana María Forte. Ella es periodista médica, conductora y productora del programa Hablemos de Salud en Radio Eco, AM 1290, en TV Nueva Imagen de Televisión, Cablevisión, presidenta del Grupo de Pacientes y Familiares de Fiebre Mediterránea Familiar de Argentina. Ana María, gracias. Muchísimas gracias, Mario, por esta invitación. Y traté de, tachar todo lo que ya se dijo para y armar un... porque estuvieron excelentes todos en su especialidad, ¿no es cierto? Bien, me queda por decir, hace 30 años que hago medicina preventiva por radio y por TV. Cuando uno dice 30 años es muchísimo tiempo, tanto tiempo que comencé en la época del cólera, pero la última, y tenía un programa de interés general. Entonces llamé a una médica de un hospital cercano. Se puso a hablar, la médica perteneció a SAPEM, ya me voy a acordar el nombre. Bien, y esta médica habló tan bien del cólera,
que la radio tenía un alcance de 10 cuadras a la redonda y un solo teléfono, y nos llamaron, que no me voy a olvidar nunca, 22 personas. Para nosotros era una barbaridad, porque cada una quiere contar su historia y no puede terminar nunca porque llama el premio, el tiempo apremia, que es lo que me está apremiando a mí en este momento. Siento la mirada de Carlos, de Mario. Carlos es el hijo. Bien, voy a ser sintética. Enseguida el programa de interés general se convirtió en salud, porque vimos la necesidad que había de la gente de aprender en salud. También vimos cómo se aprovechaba, ¿no es cierto?, la desesperación y la gente que quería donar, y en Jujuy llevaron no sé qué cantidad de inodoros y no había agua. Bueno, ahí fui aprendiendo de golpe lo que son los medios de comunicación. Yo considero muy importante, durante los 10 primeros años yo tuve que transmitir, y gracias a Dios, dentro del Hospital Garrahan y 10 desde el Santoyani, porque los médicos decían que era falta de ética hablar en los medios de comunicación. Y yo decía, falta de ética es callar lo que se sabe y no prevenir. Esa palabra no existía 30 años atrás. Bueno, de poquito a poquito, tuve 10 años y después, cuando yo corría a los médicos por los pasillos, cuando los médicos me comenzaron a correr a mí por los pasillos, dije, ahora me lo llevo a la radio y a la televisión. Para mí el periodista médico es el único autorizado para dar las noticias, porque algo mal expresado o erróneo puede causar un gran pánico e inestabilidad. Por ejemplo, tenemos el caso, muy reciente, creo que fue el año pasado, del sarampión. Yo recuerdo que de niña, y algunos que están acá también los recordarán, no existía vacuna del sarampión. Todos teníamos sarampión. Por suerte salió la vacuna. Pero el manejo que tuvieron los medios de comunicación fue un manejo orquestado, porque más luego se descubrió, pocos lo sabemos, que lo que se quería era implementar la vacuna a partir antes de los 6 meses, porque la vacuna estaba implementada después de los 6 meses. Entonces, soy una convencida que se dibujó un caso. Fue 4 o 5 días de locura. El chiquito primero lo tenían que analizar a todas las personas que estuvieron con él durante las últimas 48 horas, que eran 75. ¿Qué vida social tan grande tenía una criatura de 6 meses y los padres? Entonces, esto llama a la reflexión de lo que puede hacer un móvil, como ya dijo Araujo, que estuvo genial, el doctor Araujo, con qué móvil el periodismo tira la noticia, y más todavía un sábado y domingo. También la información debe ser clara, certera, de fuentes confiables, científicas, sólidas y bien fundamentadas. Por ejemplo, cuando yo tengo que dar una noticia, bueno, según tal cardiólogo, según tal especialista, yo jamás digo algo sin que esté el respaldo de un profesional de la salud. Un medio de comunicación es excelente para divulgar noticias, pero también puede causar daños irreparables y estar, digamos, separados, ¿no es cierto?, de los fines económicos. Por ejemplo, están los pro vacunas y los no vacunas. De hecho, sabemos que la vacuna salva vidas. Pero por ahí, en un medio de comunicación, yo domino más la radio y la televisión, ponen a un panelista, que no somos nosotros panelistas, sino que son esas personas que no tienen nada que hacer, saben gritar, saben imponerse, y los ponen sentados como panelistas para, yo digo opinólogos, ¿no es cierto?, para opinar simplemente.
tiraron una noticia con respecto a la importancia de la vacunación en los niños. Saltó uno y dijo, sí, pero mi sobrino tuvo autismo después de la vacuna. Entonces, en un mismo programa se está hablando bien y mal a la vez. No sirve para nada. Con respecto a lo que dijo Araujo, que estuvo genial, muchas noticias son movidas por tal o cual laboratorio que necesita vender un nuevo medicamento, que yo quisiera saber que si bien está por ANMAT registrado, ¿cuál es la experiencia posterior que tuvo antes de salir a la venta? Entonces, nos llaman a toda la prensa, nos dan de cenar, de almorzar y de merendar, y nos sacan muchas fotos y lanzan el producto. Son 15 días que el laboratorio tiene para llenarnos los oídos con tal o cual enfermedad. Y después ya está, el hecho ya fue consumado. Bien, el periodista debe tener la posibilidad de las notas que hace, hacerlas lo más independiente posible y pensando en el público, que en realidad es el único y el protagónico, ¿no es cierto?, que es quien lo recibe. ¿Qué podría...? Lo importante de todo esto es que debemos ser, digamos, lo importante de todo es la precisión, la independencia, la equidad, la imparcialidad y sobre todo la humanidad. Y saber que todo lo que un periodista dice va a llegar, aunque sea a una persona, y tiene que llegar con la verdad, y tiene que llegar sin lastimarlo, ni física ni mentalmente. Traté de achicar todo lo que pude, Mario. Bueno, muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Sí, me llegó un mensaje. Está abierto para los aportes, comentarios, preguntas de cada uno. Empezamos con el doctor. Sí, me llegó un mensaje de WhatsApp que decía, con unos asteriscos así, que no sé dónde llegó, que se habían llegado a consumir 1 tonelada de gorgojos para el tratamiento de la cura del cáncer. Eso yo lo leí. Y aparte, después quien lo busca, cómo salió, y no sé, pero hay alguien que dice, se usó 1 tonelada de gorgojos. Bueno, a mí me llegó por WhatsApp 1 tonelada. Así que quiere decir que debe servir, porque si no, ¿quién cultiva? El que cultiva para venderlo, ¿no? Nada más que eso, ¿no? Impactó la cantidad. Sí, acérquese. Sí, pero ¿sabe qué? Como grabamos, si usted habla de ahí no sale. Y esta la publicamos, así que acérquese, por favor. Bueno, en realidad hablaron bastante. Yo quería marcar un antes y un después de esta charla, que fue sumamente interesante. Yo soy paciente, soy de la Asociación de Esclerodermia y Raynaud. Y la primera parte, la charla tuya y la tuya, les pido disculpas que no recuerdo los nombres, no los anoté, nunca se mencionó al paciente. Y a mí me impactó mucho porque justamente estamos hablando de comunicación y la salud habla de las personas, la medicina atiende y cura a las personas. Y quedó como esa brecha, ¿no? Porque yo escuchaba hablar del vínculo entre laboratorio, periodismo, políticos, el nexo entre medios y periodistas. Y el paciente, y yo decía, ¿dónde estamos? Después se hablaba de la palabra, la precisión de la palabra, introducir el lenguaje académico, el lenguaje periodístico, saber comunicar. Y me preguntaba, ¿a quién? ¿Para quién? Y me parece que esta es una gran deuda que tiene la salud y tienen los medios de comunicación.
que es poder incluirnos, cuando se habló de la alfabetización, de hecho nosotros tenemos en mi asociación un programa de alfabetización para médicos también, no solamente para las personas que tenemos la enfermedad, sino también para los médicos, porque hay muchas cosas que tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, en realidad lo mío es más un pedido, un ruego, no se olviden de nosotros, inclúyannos, y la verdad es que estamos trabajando muchísimo con Ana María, que ella también tiene su asociación de pacientes y nos estamos uniendo distintas asociaciones. Es un camino difícil, es duro. El 29 de junio fue el Día de la Esclerodermia y llamé a un montón de producciones. No nos dieron una nota, nadie quiso sacar nada. Y yo decía, nuestra asociación que tenía más de 20 y pico de años, ¿puedo? Nuestra asociación que tenía más de 20 y pico de años cerró. Los pacientes ahora estamos tratando por una cuestión económica, estamos en formación, la asociación, porque no tenemos plata para poder bancar todos los gastos que implica volver a poner la personería jurídica, pero la realidad es que estamos presentes, estamos haciendo reuniones online para poder incluir a la gente del interior. Necesitamos que nos tengan en cuenta. Sí, decime por favor. No, pero en líneas generales era eso, incluir a la pata del paciente y que nos escuchen un poquitito más. Lo que le quería contar es que, en general, las asociaciones de pacientes cada vez tienen mayor contacto con los medios de comunicación. Hay algunas en particular con las que tenemos más contacto que otras, también depende mucho de qué tipo de enfermedad representen esas asociaciones de pacientes. Por ejemplo, lo que se ha trabajado mucho es en las enfermedades raras que se unieron, pero viste que se unieron también y armaron FADEPOF, por ejemplo, y desde ahí se ha trabajado mucho. Pero, sí, en la enfermedad, pero esto es lo que te quería comentar. Es mi humilde consejo, digamos, también hay que ver cómo se presenta la información, porque lamentablemente en los medios no escapa, digamos, los criterios de lo que es noticia y lo que no es noticia, también para las enfermedades. Los que hacemos periodismo en salud siempre tenemos presente a los pacientes. Te diría que es lo principal que uno tiene en cuenta, cómo yo voy a afectar de algún modo a la persona que me está leyendo. Y por eso, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de tratamientos para el cáncer y de las últimas novedades, como decía el doctor Araujo, que son seguramente muy redituables para muchos laboratorios, muchas veces son una cura, o ni siquiera una cura, un tratamiento muy específico para pacientes metastásicos que expresan la proteína PDL1, o sea, y todo eso en una nota muchas veces es difícil de explicar, o sea, de formar a un paciente, pero es necesario ponerlo, es necesario aclararlo. Y respecto puntualmente de asociaciones de pacientes, lo que te quería decir es que quizás hay que trabajar más en esto de ver cómo captar la atención de los medios de maneras más originales. Lamentablemente muchas veces no es suficiente con hablar de la enfermedad, sino que, por ejemplo, tenés el caso de la enfermedad de ELA, que hubo ese desafío bueno, fue una manera quizás, si se quiere, tipo show de mostrarlo o de comunicar, pero tuvo un impacto positivo porque mucha más gente supo de esta enfermedad y la existencia de esta enfermedad. Entonces, a lo que voy es a que a veces hay que buscarle también la vuelta de rosca para atrapar o para llamar la atención y buscar eso, ¿no? Usar la creatividad. Sí, eso también, obviamente, siempre cuando están los laboratorios de por medio, incluso los laboratorios también, digamos, como que apoyan a muchas asociaciones de pacientes, porque en esas asociaciones de pacientes es donde más necesitan, claro, promocionar.
Exacto, bueno. Y los periodistas esos lo sabemos, y tanto es así que en muchas gacetillas de prensa que nos mandan con lanzamientos se incluyen las declaraciones de presidentes de asociaciones de pacientes como una voz más que también avala este producto. Por eso también está, digamos, en el periodista ser también, si se quiere, minucioso o objetivo y tratar de ver, bueno, bien, esto realmente si tiene una utilidad, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo. Y bueno, ya te digo, o sea, en cuanto a lo que es asociaciones de pacientes, me parece que esto de la originalidad o la creatividad en el mensaje y en la comunicación es importante. Y también esto, que de a poco ir trabajando en el vínculo con los periodistas, de establecer un vínculo cotidiano, ¿no? Y entonces cuando hay una efeméride, llamar o mandar un mail, avisar, y bueno, ya te digo, ir presentando la misma información pero de distintas maneras, o sea, buscar otro ángulo. Eso. Sí, yo no sé si usted estuvo desde el inicio, pero cuando empezamos la reunión hablamos de lo que es la comunicación con la persona sana y con la persona enferma. Dijimos que Marañón dijo que la silla es el principal descubrimiento porque permite escuchar al paciente, que hay que usar el lenguaje adecuado, que hay 13.000 palabras que aprendemos los médicos y que el paciente no las sabe y que hay que traducirla. Dijimos el daño que puede producir la palabra al paciente. Así que creo que en la charla estuvo incluido lo del paciente, referido específicamente al paciente. Bueno, es comunicación en salud, pero digo, en la introducción hablamos específicamente del tema de la comunicación con el paciente, ¿no? Yo nombré a la ACNET, que es el proyecto de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, ¿sí? En la ACNET se supone que se tienen que sentar todos los actores, incluidos la representación de los pacientes, porque eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, como dice Agustina, habrá que buscar la vuelta para que todo lo que ustedes están haciendo sirva para golpear la puerta, sirva para que las escuchen, porque si no, esa silla la va a ocupar alguien, y no necesariamente ese alguien va a hablar en beneficio de todos. Ojalá, sería lo deseable, pero sepamos de que eso existe y de que eso, en la medida en que funcione, va a prosperar y va a ser de mucho bien, porque así como en Barcelona existe la Universidad del Paciente y en muchos lugares del mundo existen representaciones muy concretas de pacientes que opinan y tienen peso específico, bueno, es hora que también los argentinos nos acostumbremos a hablar de esta manera, a tocar puertas, a mandar escritos a los diarios. A ver, todas nuestras investigaciones, por lo menos las del último año, 12 investigaciones a nivel nacional, le hemos mandado a Nación, Clarín y TN y todas las han publicado. ¿Tuvimos suerte? No sé. Lo que sí sabemos es que no cobramos, es que no pedimos un peso por ellas y que las enviamos en forma sistemática y que, bueno, gracias a Dios se publican. Pero bueno, hay que insistir, hay que seguir golpeando la puerta fuerte. Porque del paciente hablamos, de los pacientes hablamos todo el tiempo. ¿Algún otro aporte, comentario? Bueno, si no hay nada, damos por terminado la mesa. Gracias a todos los que estuvieron y fundamentalmente a los disertantes. Así que muchísimas gracias.